El protagonista de la noticia en Panorama 593. Con el entrevistado del día. Son las 8 de la mañana con 31 minutos, una hora menos en la región insular. Si usted a esta hora se engancha recién a la señal de Pública FM, sea bienvenido y bienvenida a Panorama 593. Iniciamos nuestro segmento de entrevistas. Antes también invitarlos a que ustedes sean parte de esta entrevista comunicándose al 098-975-3778. Con gusto trasladaremos sus inquietudes al viceministro estratégico y de regulación del Ministerio de Desarrollo Humano, Daniel García, quien nos acompaña esta mañana para hablar sobre la apuesta que tiene el gobierno nacional para romper los ciclos de pobreza y la atención que se brinda a la primera infancia. Los primeros 1000 días de vida son considerados por la evidencia científica, como la etapa más determinante para el desarrollo físico, cognitivo y también emocional de una persona. Con ese enfoque, el Ministerio de Desarrollo Humano impulsa políticas como la entrega del bono de 1000 días y el fortalecimiento de los centros de desarrollo infantil, así como una estrategia que busca que los niños que lleguen mejor preparados y preparadas a la educación inicial. Primero, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio, señor viceministro. Hola, buenos días, Diana y Jessica. Más bien, gracias a ustedes por el espacio, por permitirme venir acá y conversar con ustedes y con la ciudadanía sobre lo que hacemos en el Ministerio de Desarrollo Humano. Bueno, antes de pasar a este tema, sí me gustaría muy rapidito tratar sobre cuáles son aquellas competencias que actualmente tiene el viceministerio que usted dirige. Sabemos que hace algunos meses nos encontramos en un proceso de reestructuración de algunas instituciones, de optimización en ese sentido también de los recursos estatales. ¿Qué es lo que tiene a su cargo el Viceministerio Estratégico y de Regulación? Bueno, el Viceministerio Estratégico de Regulación viene siendo el área gobernante del Ministerio de Desarrollo Humano, ¿no? Lidera todo el tema de políticas públicas, lleva también todo el tema de datos, de consumo de datos y de análisis de datos de todos los servicios que da el Ministerio, y también la articulación territorial. Dentro de la articulación territorial está un tema que es muy importante, que es la primera infancia. En el Viceministerio llevamos adelante la ejecución de la estrategia de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que la deben haber escuchado muchas veces de la señora vicepresidenta de la República. Tenemos un proyecto de inversión allí que es muy importante, y es el que permite territorializar y ejecutar acciones directamente en cada una de las provincias, en cada uno de los cantones. Y cabe decir que además la estrategia es interinstitucional, no solamente es el Ministerio de Desarrollo Humano quien participa, sino más bien coordina también la acción de otras instituciones. Así es, nosotros actualmente somos el encargado de velar por la primera infancia, ¿no? Esto es de niños de 0 a 6 años de edad. Como tú lo decías hace un momento, nosotros somos la instancia articuladora, porque evidentemente hay ámbitos de acción que no nos corresponden, no sé, salud, educación, riesgos. Hay cosas que a nosotros no nos competen, pero que sí somos el encargado de articular para que estos servicios se brinden adecuadamente a esta población. Y de hecho, para eso nosotros ahorita nos encontramos en la construcción del Plan Nacional de Primera Infancia, que si bien es una herramienta institucional, es una herramienta que nos va a permitir tener de manera ordenada los servicios que se brindan a la primera infancia, sin importar qué institución los brinde, y hacerle seguimiento a estos servicios, ¿no? Para ello tenemos algunas herramientas. Tenemos, por ejemplo, el SUSEN, que es una herramienta de seguimiento nominal muy importante, porque cuando digo seguimiento nominal me refiero a que esta me permite identificar dónde está María González y su hijo, y si María está asistiendo a los controles de niño sano o no está asistiendo a los controles de niño sano, por ejemplo. Si tiene las vacunas. Si tiene la vacunación completa o no tiene la vacunación completa. ¿Y qué sucede cuando no está asistiendo o cuando la vacunación no está completa? El sistema te arroja una alerta. Y es una alerta que nosotros como ente articulador podemos hacer llegar a la institución que corresponde. En este caso, o en el ejemplo que tomamos, es salud. Entonces nosotros sí pasamos unos reportes a salud donde decimos, mira, todos estos usuarios no están cumpliendo o no están asistiendo. Y ellos con su equipo en territorio llegan a la persona, ¿no? De igual manera, como te decía hace un momento, nosotros a través del proyecto damos también ese acompañamiento.
Entonces, sí, al tener mapeada esta persona, también podemos identificar si es que a lo mejor asistió al servicio que le correspondía y, no sé, no había cita o lo que sea, o tiene un problema de movilización, y tratamos de solventar para que se dé el servicio. Ahora bien, usted bien especificaba, existe ya una estrategia nacional, pero en lo que tiene que ver con la primera infancia, diversos estudios muestran que la inversión justamente en esta etapa de la vida de niños y niñas genera el mayor retorno social de cualquier política pública, para que la ciudadanía pueda entender de qué estamos hablando cuando enfocamos las acciones en esta etapa de vida. Claro que es un concepto mucho más amplio, el de la primera infancia. Sin embargo, ¿qué es lo que está decidido el gobierno nacional a colocar en esta etapa como una prioridad nacional? Sí, justamente eso, la primera infancia es nuestra prioridad de desarrollo. O sea, entendemos que ahí está el desarrollo del país. Evidentemente es una política a largo plazo, ¿no? Todas las acciones que se están tomando, todo el presupuesto que se está asignando, no va a tener un rédito en un año. Tú muy bien lo decías, hay estudios, hace poco hay uno que sacó el Banco Mundial que demuestra que por cada dólar que invertimos en primera infancia tiene un rédito de 12 a 13 dólares. Entonces, desde el punto de vista financiero, es la inversión más segura que existe. Para ello, el presidente Daniel Noboa, no solamente como línea discursiva, sino también como línea programática financiera, ha asignado el presupuesto que corresponde para la primera infancia. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano nosotros tenemos los servicios de desarrollo infantil. Esos servicios de desarrollo infantil actualmente tienen más de 230 millones de dólares asignados. Pero también la estrategia cuenta con un presupuesto y ese presupuesto puede ir cambiando cada año. ¿Y este año de cuánto es? Este año tiene 480 millones, pero así como línea, como evidencia, el año pasado tenía 460 y el año antes pasado tenía menos. Entonces, sí hay una evidencia y sí hay una evolución en la asignación presupuestaria. O sea, insisto que no es solamente una retórica, porque sí, hay muchos problemas que no necesariamente resuelves con dinero, pero hay otros que sí. Y el presidente está absolutamente claro y firme con la primera infancia del país. Hablamos que además... Hablamos de la importancia, ¿no?, de invertir en la primera infancia, de este trabajo que se está realizando desde el gobierno nacional. Hablemos un poco más de cifras, la cobertura nacional a través de este proyecto y cuáles son las metas que tienen como cartera de Estado para este año. Sí. Bueno, nosotros tenemos unos servicios enfocados en primera infancia que son muy importantes. Los más conocidos son los centros de desarrollo infantil, los famosos CDIs, o hay un servicio que se da a domicilio, que es un servicio domiciliario que se llama CNH, así se conoce técnicamente. CNH significa creciendo con nuestros hijos y es un nombre muy bonito porque no solamente... te da no llega el servicio, sino que llega una persona a tu casa, ¿no? Y esa persona observa el entorno donde vive el niño, puede dar otro tipo de retroalimentación, puede dar otro tipo de acompañamiento. En esos servicios, en los dos servicios, nosotros actualmente tenemos más de 281,000 niños que actualmente son beneficiarios de ello. Ahora, también es importante, por ejemplo, qué pasa con los niños cuando salen de nuestros servicios, porque tienen un límite de edad, ¿no?, que es hasta los 3 años. Ahí, como instancia articuladora, también tenemos con el MINEDEC el paso automático de los niños al sistema educativo, que era una de las falencias que había. ¿Qué se presentaba ahí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que ocurría es que el niño salía de nuestros servicios, ¿no?, del CDI o del CNH, hacíamos una mini graduación, porque es un niño muy, muy pequeño, y de ahí el niño tenía que, o el padre del niño o la madre del niño tenía que ir al distrito a buscar un cupo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede allí? Que a veces el niño lo ven muy pequeño para entrar al sistema formal educativo. Entonces lo retrasaban un año y medio, al siguiente ciclo. Eso ya no está sucediendo. Actualmente estamos en la inscripción del ciclo Sierra. Y ustedes dirán, bueno, pero no han abierto las inscripciones. Es que en este momento nosotros articulamos con el MINEDEC y tenemos una prioridad exclusiva para niños que formen parte de CDI o CNH. ¿Y qué es lo interesante? Que además ya el padre o la madre no tiene que ir al distrito.
sino que la educadora en esta articulación que tenemos con Minedec es quien realiza la inscripción en el sistema del Minedec y ya le asegura un cupo al niño. Además de facilitarle la vida, que es a lo que deberíamos dedicarnos todos los servidores públicos a la ciudadanía, tiene una razón técnica. Servicios, pero que no se incorporan al sistema educativo formal, empiezan a tener desventaja comparado con un niño que sí lo hace. Y más si está en un sistema educativo privado o frente a un niño que entra al público y él se queda en casa. ¿Qué sucede? Que no desarrolla ciertas habilidades de comunicación, de socialización, de comprensión matemática básica, y cuando llega a la educación básica tiene desventaja frente a los otros niños. Esto es una de las cosas que identificamos en esta articulación con Minedec, porque nosotros sabíamos cuántos niños salían de nuestros servicios, pero no nos coincidía con el número de niños que entraban al sistema educativo formal. Y es por eso que tomamos la decisión, la firme decisión, no ha sido un proceso sencillo, pero sí muy satisfactorio al día de hoy, de que este proceso sea interno, ¿no? Y que los niños puedan pasar en su gran mayoría de manera directa a un centro educativo, que además también esté cerca de su casa. ¿Pero eso significa ampliar la edad de atención, tal vez? O sea, no. ¿se atienden niños de...? ¿no? No. En el Ministerio de Desarrollo Humano los niños están hasta 3 años. Después hay esta educación inicial en el Minedec, que no forma parte de la educación básica aún, claro, pero que sí es importante porque desarrollan algunas habilidades que les sirven en la educación básica. Entonces, lo que hacemos es no perder de vista a estos niños, claro, ¿no? Y ahí hay un montón de ventajas, sobre todo en el tema de alimentación. Los niños que están en nuestros CDIs tienen 4 tiempos de alimentación. Si pasas al colegio, también podemos controlar que la alimentación sea la adecuada, la nutritiva, la que le corresponde para su rango de edad. El Ecuador... Existen varios indicadores, ¿no?, que te dicen cómo están los niños en comparación con otros países de la misma región. Y hay un indicador que sí nos tiene preocupados, que es el número de palabras que un niño aprende hasta cierta edad. Cuando comparamos con otros países de la región, los niños del Ecuador están a veces por debajo de niños de otros países. Y una de las razones es esta brecha, ¿no? O sea, si el niño sale del CDI, pero no continúa, o ingresa a la educación básica, no sé, cuando tiene 5 años, ese tiempo perdido es lo que hace que estemos un poco en desventaja. Y lo que hablábamos, y esto se ata con lo que hablábamos hace un momento, la inversión ¿no? Porque para el Ministerio de Educación también es una inversión. O sea, mientras más niños tengan ese sistema, en ese proceso de educación inicial, es más presupuesto. Es tener cubierto entonces esta transición desde los cuidados que se reciben en el CDI al ingreso a la educación formal, y también creo que esto podría ayudar a enfrentar otras realidades como la presencia de niños en las calles, en situaciones bastante peligrosas. Se puede también prevenir el tema de la explotación y del trabajo infantil. No sé si es positivo desde el ámbito que lo observes. Garantizamos que el niño, primero, continúa. Muchos de estos niños vienen siendo también beneficiarios de nuestro bono de los 1000 días. No sé si lo han escuchado. Sí. Entonces, nos permite darle una continuidad al proceso que venimos realizando, ¿no? Como Estado, ya no como cartera de estados aisladas, sino... pues la creación de un verdadero piso de protección social, que es un concepto en el que hemos trabajado mucho, sobre todo este último año y medio, porque la ciudadanía debe contar con una prestación de servicios mínimos que no les permita retroceder en su situación. Es decir, si es una persona que se encuentra en pobreza, no podemos permitir que caiga a pobreza extrema, ¿no? O si está muy cerca de la pobreza, que no caiga en pobreza. Entonces, la construcción de estas políticas públicas articuladas es lo que permite tener un piso que soporta al ciudadano y no
no empeore su situación. Otra de las estrategias clave es esto del bono de los 1000 días que nos acaba de mencionar, que también tiene como fin combatir el tema de la desnutrición crónica infantil, que ha sido una de las problemáticas que ha venido nuestro país arrastrando durante muchísimos años. ¿Cómo se está llevando a cabo esta iniciativa actualmente y cómo se hace también este trabajo articulado con el Ministerio de Salud Pública para lograr evidenciar esos resultados que se obtienen a través de este bono de los 1000 días? Bueno, el bono de los 1000 días, a mí me gusta mucho hablar del bono de los 1000 días, porque es un bono, primero, exitoso, ¿ya? Y cuando hablamos de bonos y la palabra éxito a veces es complicado. ¿Por qué digo que es exitoso? Primero porque tenemos datos, ¿no es cierto? Es decir, las madres gestantes y los niños les hacemos seguimiento nominal y sabemos cómo cambia su situación. Es decir, sabemos si el niño que tal vez estaba cerca de la desnutrición ya no está, ¿no es cierto? Pero además porque este es un bono que cumple con dos características que tienen todos los bonos exitosos en el mundo. Y es la corresponsabilidad y la temporalidad. Actualmente en este bono nosotros tenemos más de 190.000 beneficiarios, ¿no es cierto? Esos 190.000 beneficiarios acceden a unos 108 millones de dólares. ¿Qué implica esto? Y lo que hablamos hace un momento, tenemos que verlo como una inversión. Y ahí entran estos dos factores que te acabo de mencionar, la corresponsabilidad y la temporalidad. ¿Qué quiero decir con corresponsabilidad? Yo te doy el bono, pero el ciudadano también tiene que dar algo a cambio. ¿Qué pedimos a cambio? Que asista a los controles de salud si es una mujer gestante, ¿no es cierto? Que asista de manera regular, como establece el Ministerio de Salud. Si el niño ya nació, que lo inscriba antes de 45 días en el registro civil, porque eso nos permite tener la data actualizada y es lo que hace que el sistema funcione. Que el niño vaya a los controles de niño sano, que ya esté inscrito en el CDI. Es decir, que vaya ella cumpliendo con lo que le corresponde, ¿no? ¿Y han medido esta tasa, por así decirlo, de corresponsabilidad? Sé que es un condicionante además, o sea, no se recibe si no se cumple pues con estas condiciones establecidas. ¿Tienen levantado tal vez también información qué tanto están cumpliendo? ¿Ha habido casos en los que ha correspondido frenar esta transferencia? Sí, a ver, la transferencia, para aclarar, no se frena. Digamos que hay una madre que no cumple con la corresponsabilidad. Que no va a 2 controles del niño sano seguidos. El bono tiene una base, ¿sí? Que es de $50. Ella sigue recibiendo esa base, pero no recibe los incentivos adicionales. Okay. Y ahí es donde garantizamos también que el porcentaje de incumplimiento es bajo, es realmente bajo. Y como tenemos un seguimiento nominal, lo que les decía hace un momento, si nosotros identificamos que Diana Bermeo no está asistiendo a los controles de niño sano, pero a lo mejor sí lo inscribió oportunamente y el niño sí está yendo al CDI, lo que hacemos es una búsqueda activa, contactamos a Diana y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a lo mejor Diana tiene un problema de movilidad o el centro de salud le queda distante de su hogar. Entonces ahí nosotros intervenimos y tratamos de encontrar una solución al problema. Pero las tasas de incumplimiento son bastante bajas y eso es lo interesante. Claro. La ciudadanía sabe en el momento que accede al bono que puede perder gran parte del incentivo si es que no cumple. ¿Dónde se encuentran ubicadas las personas que más se benefician de este bono? O sea, nosotros tenemos en todo el país. Claro, evidentemente, por dispersión geográfica o por densidad poblacional siempre caen bastante en Guayas, en Manabí, en Pichincha, como proporción, ¿no? Pero evidentemente más que la ubicación de la persona, a nosotros lo que realmente nos interesa es la situación de pobreza o de pobreza extrema. Persona urbana, rural. Sí, hay de las dos. O sea, nosotros tenemos desagregación tanto en lo urbano como en lo rural. Es decir, la unidad de registro social, que es la entidad que determina el puntaje por el cual usted la calificamos como persona pobre o persona en pobreza extrema, tiene algunos parámetros que le permiten identificar. Entonces no discrimina necesariamente si tú vives en la ruralidad o en el sector urbano. Pero sí, evidentemente nosotros siempre estamos con servicios focalizados
a las personas que están en el urbano, porque no es lo mismo llegar a la persona que está en el urbano o la persona que está en la ruralidad. Claro, cuando se había levantado la data respecto a la desnutrición crónica infantil en el país, se había como perfilado, ¿no? ¿Cuáles eran las características de este niño o niña? La mayoría era de la ruralidad, era de población indígena, con padres con estudios inconclusos, sin acceso a agua segura. Un poco ese era el perfil, ¿no? Tomando en cuenta, y recuerdo que la estrategia sobre todo trabajaba a nivel de parroquias priorizadas, dependiendo obviamente de la presencia o no de la desnutrición, del porcentaje de desnutrición crónica infantil que había, de la prevalencia que había en cada localidad. Esto es algo que se ha cambiado en el camino al momento de evaluar, de ver resultados, o continuamos un poco con esa lógica de trabajo, ¿no? Sí. Considerando parroquias priorizadas, con todos estos ejes. Sí, tal cual. Seguimos con la priorización de parroquias. Tenemos una herramienta que es muy interesante, que son las mesas intersectoriales cantonales, donde nuestros técnicos asisten y es un espacio de conversación, de articulación, no solamente con instituciones del Ejecutivo, sino de otros poderes del Estado, ¿no? Con GATS, por ejemplo. Porque además se buscaba la responsabilidad de la comunidad, ¿no? Así es. Alentar, alertar también. Así es correcto. Entonces, actualmente nosotros tenemos distribuidos nuestros técnicos basados en esta priorización de la que tú hablas hace un momento, ¿no? Y en estas mesas intersectoriales cantonales se identifican problemas que tal vez no son de responsabilidad del Ejecutivo. Alcantarillado. El problema de alcantarillado tiene que resolver el GAT que corresponda. Pero sí lo identificamos, lo levantamos la alerta en el sistema de seguimiento nominal y nos aseguramos que eso vaya avanzando. Entonces, sí, tenemos estrategias focalizadas también para lo urbano, porque la pobreza en urbano y en el sector rural son pobrezas distintas. Muchas veces hay acceso a servicios, pero el ingreso del núcleo familiar se puede distribuir de una manera diferente, ¿no? Cuando estás en la urbanidad a cuando estás en la ruralidad. Entonces, hemos tratado de ir hacia allá, de focalizar, esta ha sido la palabra clave para nosotros, porque pues si bien ha habido mayor asignación de recursos y esperamos que así siga siendo, también es importante entender que los recursos son limitados. Y nosotros lo que queremos es ser más efectivos con cada dólar que nos asignan en el presupuesto. O sea, que el resultado sea cada vez más evidente. Y para ello nosotros siempre estamos pensando en algunas estrategias que nos permitan llegar de manera más adecuada a la ciudadanía. Nos llega justamente la pregunta de un oyente y dice: si los niños están seguros en los CDIs, pero hay situación de violencia u otras en sus hogares, ¿cómo actúa el Ministerio de Desarrollo Humano en estos casos? A ver, nosotros tenemos un servicio que se llama acompañamiento familiar, que es un servicio también territorial, es decir, hay un técnico que acude a los hogares. Ahí habría que determinar qué tipo de violencia es la que se está dando en el hogar, porque recuerden que ahí hay algunas instancias que tienen competencia directa respecto a temas de violencia. No es el MDH esa instancia, nosotros lo que hacemos es trabajar en los patrones. Y existen también las juntas protectoras de derechos. Sí, ¿no? exactamente, a eso me refiero. Hay otras instancias donde nosotros podemos sí asesorar para que la familia o el núcleo familiar pueda resolver el problema que tiene. Sin embargo, nosotros sí trabajamos en patrones, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en la prevención. Entonces, por ejemplo, en los servicios de acompañamiento familiar, la técnica que asiste sí habla de los roles en la familia, ¿no? Para ir también tumbando algunos mitos respecto al cuidado. ¿Y por qué lo hacemos? Porque evidentemente un niño bien cuidado va a ser un ente productivo para el país. Entonces lo llevamos más bien por allí, por el área preventiva. Evidentemente, si hay un caso de violencia, lo que hacemos es esta misma articulación para que la entidad que corresponda a intervenir haga su trabajo. El perfil que se está cambiando de los CDIs requiere tal vez la incorporación de nuevos profesionales, un poco cómo están compuestos y hacia dónde están apuntando la contratación de este personal que atiende en los centros de desarrollo infantil.
Y ahí vamos cerrando también. Sí, mira, sabes que con el personal de desarrollo infantil nos ha pasado algo que es muy satisfactorio. Primero que la gran mayoría, tanto de CNHs como de educadoras que están en centros de desarrollo infantil, son mujeres, en su gran mayoría. Segundo, ellas entran sin tener una profesionalización. Hoy en día, el 84% de esas educadoras tienen un título de tercer nivel. ¿Sí? Evidentemente, hay que ir avanzando siempre y hay que ir revisando qué hay que cambiar del servicio. Nosotros nos hemos cuestionado mucho con la señora ministra, con el viceministro, con el subsecretario a cargo del tema. ¿Qué mejoramos del servicio? ¿Qué necesitan esos niños que nosotros tenemos hasta los 3 años saber? Porque recuerden que nosotros no somos una instancia educativa de cuidado, pero ¿cuáles son las cosas que nosotros deberíamos desarrollarle a ese niño para que cuando entre al sistema educativo no vaya en desventaja? Hemos pensado algunas cosas como cómo se incorpora la tecnología en los CDIs o en los CNHs, ¿no? Muchas veces el CNH anda con un iPad, entonces sí pensamos mucho cómo día a día cómo reestructurar estos servicios para que los niños cada día estén mejor. Claro, y para que no sea solamente como un espacio de guardería, que es como se ha asociado históricamente a estos centros. Sí, más bien que sea un espacio donde ellos puedan desarrollar sus habilidades sociales. Esa es importantísima, que los niños estén en capacidad de socializar, que puedan trabajar su motricidad fina, su motricidad gruesa, y que, como digo, puedan insertarse al sistema educativo con las herramientas que son necesarias para que puedan transitar a lo largo del sistema sin ninguna dificultad. Si nos puede repetir cuántos CDI hay en el país y si se contempla también la ampliación, ¿no?, de estos servicios. Bueno, nosotros actualmente tenemos, te lo doy en usuarios, tenemos 281,000 usuarios. Esos están distribuidos en todo el país. Si hay personas que estén interesadas en el servicio, nosotros también tenemos nuestros balcones de servicios a nivel nacional. Muchas veces están en los centros de atención ciudadana, pero si no, se pueden meter en la página web del Ministerio de Desarrollo Humano. Ahí ubican dónde está el balcón de servicio más cercano a su domicilio. Pueden asistir al balcón de servicios. El balcón de servicios es un espacio donde pueden consultar muchas cosas y no dejarse engañar por ciertas personas. Entonces, en el balcón de servicio usted puede llegar con su cédula y pregunta por el servicio que desea, ¿no? Te van a revisar el puntaje de la unidad de registro social, eso es lo primero que van a hacer. Si el puntaje está por encima de los 29.1 puntos, evidentemente te van a decir que no puedes acceder a nuestros servicios. Si estás por debajo de eso, seguramente te van a dar la información para que accedas a cualquiera de ellos, ¿no? Porque no solamente hemos hablado aquí mucho de primera infancia, pero nosotros también tenemos servicios para personas con discapacidad, para adultos mayores. Entonces hay un abanico amplio de servicios que nosotros podemos brindar. Perfecto, le agradecemos al viceministro estratégico y de regulación del Ministerio de Desarrollo Humano, Daniel García, por acompañarnos aquí en los micrófonos de Panorama 593. Viceministro, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Diana y Jessica. Que tengan un excelente día. Son las 8 de la mañana con 58 minutos, una hora menos en la región insular. Vamos ahora con el reporte desde el ECU 911. Pública FM, un país, una radio.